Bueno, Dani, Sí, tenemos acá el orgullo de tener sí, a una persona que participó del conflicto en ajá. Malvinas, estuvo presente en las islas. Su nombre es Walter Rubíes. ¿Cómo estás, ¿Qué Walter? tal? Gracias por la invitación. Contanos un poco cuál era tu cargo, tu función en las islas, cómo llegaste. Yo fui soldado conscripto, entré al servicio militar el 2 de febrero de 1982. En una unidad, el grupo de artillería nos transportaba cuatro, era un grupo de tropas de élite, ya que éramos paracaidistas y artilleros. En ese momento era la única unidad de Sudamérica que era de artillería paracaidista. El 23 de abril, después de haber hecho el curso de paracaidismo, de artillería y de infantería, me trasladan a Malvinas, siendo mi asiento de combate, digamos, en Malvinas, Sapper Hill, que es al oeste de Puerto Argentino, son aproximadamente 6 kilómetros y a una distancia de 4 o 5 kilómetros de los montes, donde empiezan los montes, Montelondo, Tamblo, Don Claro. Luis de la Rilla. Y llegué el 23 de abril a Malvinas. Ahora, yo tengo una consulta. Siempre se dijo acá que la operación fue secreta, pero también hay documentos que muestran que había mucha gente que sabía, ¿no? Que el plan del 2 de abril de la Operación Rosario eh, no era solamente dos o tres personas, sino que había muchos oficiales que sabían. Vos particularmente, ¿escuchaste algún rumor alguna No, vez? no, O... como soldados conscriptos nos enteramos, nos íbamos enterando del problema que había en las Georgias con Constantino Davidov, que fue la persona que fue a desarmar los balleneros de Georgia. Hmm, Eh, Ujú. y eso fue, yo lo que supongo, lo que siempre supuse y lo que he hablado con gente que sabe un poco más, es que estaba programada una recuperación de Malvinas por la vía militar. Y todo se aceleró por la cuestión esta del problema de Georgia hmm. y por una cuestión también política, supuestamente, viste que el Sí, tema... muchos historiadores hablan de que el paro del 3 días antes también Claro, sí, sí. influyó que se Pero adelante. bueno, la cuestión es que yo realmente no quizás se sepa en el futuro cuáles fueron las causas, cómo fue Claro. todo más claramente. Quizás no se sepa nunca, son todas conjeturas las que estamos tirando, porque tampoco es eh, una realidad muy cierta, muy palpable que un general borracho se le ocurrió a las 3 de la mañana invadirme, no, porque vos no podés Sí, no, obviamente tenía que haber un invadir, plan. invadirnos, recuperar una isla por medios militares a las 3 de la mañana porque estás mamado y querés, bueno, vamos a recuperar Malvinas, vamos a tomar lo que sea. Sí, Me parece que es un poco tiene que tomarse de una forma más seria y es un poco mucho más complicado de lo que uno cree la cuestión de vamos a tomar Malvinas, vamos a... Me parece que hay mucho mito dando vuelta, mucho mito y mucha realidad también con el tema de que quizás fuese un borracho el tipo, pero yo la verdad que cuando decidí ir a Malvinas, porque yo fui como voluntario a Malvinas, nunca pensé en Galtieri, pensé en otra cosa, yo pensé en Claro. otro tipo de valores. Pensé en mi patria, en mi bandera. Y en realidad también pensé, yo tenía 19 años y pensé que algún día iba a tener un hijo, como lo tengo hoy, uno de 14 años, que me iba a preguntar, papá, si tu unidad fue a Malvinas, ¿por qué no fuiste vos? Claro. Y bueno, es también una cuestión, Claro, te iba a quedar ese peso. claro, ese peso. Yo la colimba también la hice de voluntario. En realidad yo podía haberme salvado de la colimba. Soy único hijo de padres separados. Era ajá. quizá único sostén de madre. Y yo a mi mamá le dije, mira, yo quiero hacer la colimba. Quiero hacerla porque quiero hacerla. Claro. Porque en ese tiempo el servicio militar era la primera aventura de la persona, la primera aventura de la vida. Es irse de la casa un tiempo, valerse por sí mismo. Claro, era eh, el primer paso a el la primer paso, independencia. claro, la independencia, es una semi-independencia, ¿no? Y yo la quería hacer. Y cuando fui a la revisación vi unos tipos que estaban, una facha terrible, tenían un uniforme de color marrón clarito, un pañuelo rojo, una boina roja, las botas tres cuartos marrones oscuras, todos altos, flacos. Y digo, ¿yo qué es eso? Yo quiero hacer eso. Esos son Claro. paraquedistas. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y andaba a preguntar. Y bueno, y me anoté como voluntario también para paraquedista. Y también fui voluntario a Malvinas. Yo cuando cuento esto me dice, fuiste tres veces tonto, por decirlo de una manera civilizada en la radio. Este, bueno, es parte Sí, son decisiones de cada yo uno, obviamente. la primera decisión que tomé, digamos como en la entrada a la adultez, ¿no? Hacer la colimba,
hacerla en paracaidismo, y la segunda, y quizá la más trascendente de mi vida, fue ir a Malvinas, porque yo tenía conciencia de que el que sabe un poco, el que haya leído un poco de la historia de los británicos, saben que vos Ajá. no puedes mojarle la oreja y que se van y se quedan en su país. Ellos vienen. Sí, obviamente. Sí. Vienen, y si le ganás, vienen de vuelta, y si le ganás, vienen de vuelta. En este caso venían con la ayuda de la OTAN, una pequeña ayudita de nuestros vecinos. Ujú. Claro, y bueno, y el tema que, bueno, fui. Y no me arrepiento. Claro. A pesar de que me quedaron mil cosas, pero no me arrepiento. O sea que Mm. Walter, Daniela Santillán te saluda, estoy desde Santiago del Estero. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? La verdad que bastante conmovida con lo que me estás contando. Yo también tengo un familiar sobreviviente del General Belgrano que lo saludé en el día de hoy Sí, al aire, Héctor Moita, de la última tripulación. sí. No sé si por ahí ustedes, a veces, yo sé que ustedes entre los centros de veteranos tienen muchas actividades y se Sí, contactan. sí, sí. Por ahí lo habrás escuchado nombrar o de alguna Mira, nosotros manera. nos conocemos mucho por sobrenombre, ¿viste? Ajá, no, la verdad que no sé Tal, por el tal, nombre. tal del centro tal, y los conocemos. Y es como que los nombres quedaron medio aparte, porque a mí me dice loco, otro le, ¿viste? Hay un montón de sobrenombres. Sí. Por nombre no lo recuerdo, seguramente yo anduve por todos lados. Yo estoy Ajá, de octubre del 82, militando en el movimiento de veteranos de guerra. ajá, sí. Sí. Y aquí también ayer, en el día de hoy, había un acto por de los héroes, los veteranos de guerra santiagueños también que están aquí en el pueblo, y la verdad que fue un acto bastante emotivo y muy lindo. Eso me olvidé de nombrarlo. Pero la verdad que de todos los veteranos que tuve posibilidad de conocer, sos el primer caso que escucho que dice, no, yo me anoté porque quería ir. La mayoría de los chicos, que en ese momento eran chicos, ¿no? Te cuentan que uno tenía una realidad, que trabajaba en alguna carpintería, el otro, o sea, todos hacían actividades que nada que ver con lo que fueran las fuerzas militares, y de golpe se ven ante esta realidad. Claro, también hay que ponerse en el Fue el caso que me toca, que quiso ir, y la verdad Claro. que bastante interesante Sí, lo que sí, estás sí. contando. Hay que también ponerse en el contexto de la época que vivíamos los jóvenes de esa época. Seguramente. El régimen militar, bueno, los chicos ahora, que son menores de 18 años, salían a la hora que sea, y nosotros me acuerdo en esa época que en el Corcho vivían en el barrio San José de Adrogué, Ajá. las famosas racias, que después de las 10 de la noche vos eras menor y te llevaban a la comisaría y Sí, tenías que ir a buscarte tus padres. O sea, sí. era un momento complicado en la vida política, si se puede decir política, en la vida social de la Argentina. Sí. Con respecto al hecho de hacer el servicio militar porque quise, era un sueño mío, a mí me gustaba. Después, para ir a paracaidismo, fue porque yo no quería hacer el servicio militar en un lugar común, digamos, que es ir Ujú. y hacer lo que hacían todos mis amigos, que éramos 35 muchachos en la barra nuestra. Y yo creo que fui uno de los últimos 5 o 6 de lo que hicimos en la Colima. Y todos te contaban lo mismo. Entonces yo dije, paracaidista, yo quiero ser paracaidista, yo quiero ir cuando me anoté dije, bueno, yo voy a ir a hacer otra cosa. Yo quiero esa boina roja arriba de mi cabeza. Y cuando nos dieron la oportunidad de elegir ir o no ir, fue porque el jefe de la unidad Ajá. pidió que todos los que vayan a Malvinas sean voluntarios, que no vaya ninguno a la fuerza. Yo supongo Una que idea fantástica. ¿Quién era el en hombre este? ese momento Teniente Coronel Quevedo, hoy Ajá, es general de brigada retirado, Carlos Alberto Quevedo. ajá. Eh, Además de por una cuestión humana, digamos, también yo creo que es por una cuestión práctica en cuanto a la función que teníamos que cumplir nosotros en Por el teatro de supuesto. operaciones. Nosotros éramos soldados de artillería, teníamos cañones 105 milímetros, Ajá. eh, y cuando vos tirás un tiro de fusil me parece que es una cosa, y cuando tirás un proyectil de 30 kilos de TNT, tenés que tirarlo donde tenés que tirarlo, no puedes tirarlo en otro lado. Y cuando vos vas obligado, quizás haces cualquier cosa. Quizás Seguramente. es una cuestión práctica más que... no, cuestión parte práctica, parte humana, pero me Un parece que pasa avanzado más por lo parece, práctico. Sí, y un avanzado fuimos para ese todos. momento, Sí, este fuimos todos. hombre. Ahí, del transportado 4, fuimos todos voluntarios. De hecho,
bueno, la unidad donde yo participé, el orgullo que tengo, es una de las unidades más reconocidas de todas las Fuerzas Armadas, junto con el BIN 5 y alguna otra por ahí. Bueno, y fuimos, bueno, nosotros teníamos una instrucción, excelente la instrucción que teníamos. Nadie se instruye para la guerra. Partamos de esa base. No, Pero yo el seguramente. cañón lo sabía manejar, sabía apuntar el cañón, éramos paracaidistas, sabíamos cómo manejar un fusil, cómo desarmarlo. Hasta ahí la instrucción era excelente. Yo creo que Sí. ni los profesionales están preparados para una guerra, porque cuando empieza el combate te puedo asegurar No, que, todo que- cambia. que Una todo cosa es cambia. decirlo y- Claro, claro. A mí me ha pasado, yo tomé la última posición en Malvinas el 9 de junio, el 9 de, perdón, de mayo. Ajá. Nos asentamos, primero estuvimos en una parte, después nosotros nos agarró el primer bombardeo del aeropuerto, que fue el 1 de mayo a las 4:30 de la mañana, nos agarró a 1 kilómetro del aeropuerto. Cuando los ingleses tiraban las bombas de 1000 kilos, esas, Sí. temblaba todo. Yo la primera vez estábamos durmiendo y sentí una explosión como nunca había sentido en mi vida. Sí, estabas a 1 kilómetro. A 1 kilómetro. Y aparte temblaba todo. Y cuando salimos de los refugios que teníamos muy precarios, porque habíamos llegado hace unos días, 6 días escasamente. Perdóname, Walter, que te corte. En la isla vos me estás contando. Sí, todo en la esto. isla, todo en la isla. Todo Sí, en la todo en isla, la isla. ok. Sí, cuando asomamos la cabeza fuera de los refugios, vimos que en la oscuridad absoluta que hay en Malvinas, porque Malvinas la noche es muy oscura, se Sí. veían solamente los fogonazos rojos de las explosiones de bombas que tiraban los aviones y las trazantes de las antiaéreas argentinas que le tiraban a los aviones. Y vimos la Ajá. explosión de un avión cuando lo alcanza un antiaéreo y explota el avión. Era una película de guerra Sí. en 4D, aunque no existía en esa época, ¿viste? En la realidad. Y claro, sí, pero la además verdad. con sensaciones, porque te agarra un miedo. El miedo instintivo del ser humano, De meterse abajo de lo que encuentre. pero que además, cuando vos sentís un ruido fuerte, instintivamente vos te querés proteger. Porque Seguro. es una señal como de violencia, como de que algo, como de algo te está por atacar. Y vos no tenías donde esconderte más que el refugio precario que tenías. Ajá. De ahí, bueno, estuvimos hasta el 8 de mayo. El 9 de mayo llegamos a la nueva posición y dijimos, bueno, ahí bombardeaban todos los días el aeropuerto, estábamos 1 kilómetro. El 9 de mayo llegamos a la nueva posición que era Zapper, fue la definitiva para mí, para nuestra batería. Ajá. Y la primera noche estábamos durmiendo en carpas, porque habían ido a hacer pozos las máquinas excavadoras, y en Malvinas vos haces un pozo y brota agua por todos lados. Bueno, dormimos en Ajá. carpa y a eso de las 1 de la mañana, realmente no me acuerdo la hora exacta, porque en Malvinas oscurece a las 6 de la tarde. Sí, seguro. Empezaron a bombardearnos encima de nuestra posición. ¿Te imaginás? Agarramos lo que pudimos, el fusil siempre como una novia al lado nuestro. Subimos para la montaña y la inconsciencia de la juventud, que uno cuando es joven se come el mundo, ¿no? La vida, se come la vida. Seguro. Nos poníamos boca arriba y veíamos pasar los proyectiles de artillería con la punta roja, porque la punta va quemando. La punta roja y caían encima de nuestra posición. Al otro día, cuando salimos de ahí, cuando bajamos de la montaña, estaban todas las carpas destruidas. Era una cosa, parecía la luna vista de lejos, lleno de cráteres, ¿viste? Y dijimos, Increíble. bueno, esta es la guerra. Bueno, hicimos en el día, nos preocupamos, hicimos en un día lo que no hicimos en 10. Armamos nuestro refugio como pudimos y de ahí hasta el 11 de junio que empezamos a combatir, nos bombardearon todas las noches. 3, 4 veces, 2, hasta 5 veces por noche. No nos dejaban dormir. Y fueron así horadando un poco, nos fueron horadando físicamente, pero no espiritualmente. Claro. Porque realmente, cuando yo me pongo a pensar, me parece que fue otra vida, fue otra persona, no fui yo el que viví eso, porque después de 56 días de estar durmiendo en una colchoneta sobre el piso, húmedo, mal alimentado, porque comíamos lo que podíamos, no lo que queríamos, Ajá. con la tensión nerviosa del bombardeo, mal descansado, pues tuvimos que entrar en combate, y estuvimos en combate 76 horas seguidas, sin comer, sin tomar nada. Nos traían Ujú. a veces un poco mate cocido, pero tuvimos que empezar a combatir el 11 de junio a las 7:30 de la tarde, y yo digo, a veces pienso que yo no fui, ahora estoy con un exceso de peso absoluto, estoy gordo, viste, pelado, tengo mil cosas, pero Bueno, el, es los años. Uno el tiene otro día, derecho a engordar con los años. vos viejo, sabés que, ¿o no? sí, por supuesto, vos sabés que yo voy a dar charlas a los colegios, viste, y Sí. a los chicos,
cuando le dicen yo le dicen mis compañeros que yo fui paracaidista, me miran y me dicen, ¿y vos con esa panza fuiste paracaidista? Digo, no, pues yo también fui joven, fue lindo, tuve pelo, todo. Yo también, como ustedes van a hacer, yo también, a los chicos de secundaria les digo, como son ustedes lindos y todo, yo también fui, ¿eh? Ahora sí nos dejamos estar un poquito, pero bueno. Vos, No. si no tienen derecho ustedes a dejarse estar, ¿quién va a tener derecho? No, pero vos sabés que yo desde hace 5 años atrás, yo tuve 2 intentos de suicidio, en el 82 uno y en el 2002 otro. ¿Producto por este tema, digamos, que te costó o por otra situación? En el 82 tuve un problema, en la calle alguien me dijo algo sobre Malvinas y nos peleamos y lo lastimé mal y vinieron a buscar, bueno. Y en el 2002 por una cuestión yo me separé de mi ex mujer, mi hijo tenía 2 años y medio y bueno, lo extrañaba mucho a mi hijo, mi mujer, tuve buenos problemas con mi mujer para poder ver a mi hijo, lo extrañaba, bueno, claro. Problemas de la vida en sí. Problemas de la vida. Pero bueno, empecé a tomar pastillas psiquiátricas, ¿viste? Empezaron a dar pastillas psiquiátricas para la depresión y el famoso y tan... Ribotril. El Ribotril. El Ribotril. ¿Qué haríamos sin el Ribotril? Pero vos sabés que yo no... sería la vida Claro, ¿qué sería la vida a partir... ¿Viste? Algunos dicen, ¿qué sería la vida sin computadora a partir de un año determinado? Nosotros decimos, ¿qué sería la vida sin Ribotril? Claro. Nosotros tomamos todos, te lo voy a decir. Pero sí, no, todo el mundo toma. Vos sabés que yo engordé 25 kilos a partir de ahí, de la pastilla para la depresión. Yo estaba en un peso 5 kilos arriba, más o menos. Soy grandote, tengo que pesar 90 kilos. Estaba en 93, 95, 92, iba y venía. Empecé a tomar la pastilla y engordé 25 kilos. En 4 años, ¿no? Y no los puedo bajar. Ahora tengo que ir a una nutricionista, porque tengo que bajar de peso. Claro, también quizás el relajamiento que te da las pastillas y ya no descargas tanto en tensión. Porque además tenía unas ganas de comer algo. Mi mujer se iba a dormir temprano. Yo me quedaba en la computadora a veces y salía del kiosco que cierra a las 12 de la noche. Me compraba 2 o 3 alfajores y los comía con Coca-Cola, ¿viste? Yo soy un enfermo de la Coca-Cola. Y ahora estoy empezando a tomar agua. Pero tan fea el agua que no tiene gusto el agua. No tiene gusto a nada. No tiene gusto a nada, tiene gusto a agua, ¿viste? Desgraciadamente. Pero bueno, engordé también un poco por eso, pero tengo que bajarlo. Pero eras paracaidista, en ese momento uno te imaginaba así como uno imagina, digamos, por esa bombardeo de los medios de películas americanas, los chicos imaginan una especie de G.I. Joe. Sí, o Rambo para los más grandes. Sí, mirá al otro como salta. Se te nota que sos joven. Yo no lo vi. Pero la verdad que están viendo un héroe de guerra de verdad, ¿no es cierto? Es como los nenes les cuesta darse cuenta que una persona común. Yo no sé a qué te dedicabas antes de esto, seguramente ibas al colegio. Sí, yo hice cuando vine, hice la secundaria, terminé la secundaria, hice la universidad en la Universidad Kennedy. Me faltaron 6 materias para recibirme de licenciado en Demografía y Turismo. Que bueno, cuando me agarró la hiperinflación de Herman González, que fue tremenda. Yo trabajaba en la DGI. Hace muchos años de eso. Claro, Walter, es que tengo muchos años. Tengo muchos años. Y yo ni te cuento. Bueno, y bueno, me agarró la hiperinflación y yo trabajaba en la DGI. En la DGI ganábamos, a partir de que asume Carlitos I Danillaco. Claro. No lo nombres, por favor. No, por eso, ¿viste? Se nos cae el estudio encima. Claro. Empezaron los sueldos del Estado a venirse abajo. Me acuerdo que cuando empezó la inflación, de un día para otro se me fue la cuota de la universidad al doble de lo que era mi sueldo. Yo fui a hablar con el decano y le expliqué cuál era la situación. Me dice, no, mira, la universidad no puede ahora porque estamos en una situación muy complicada económicamente, y agarré, me enojé, me fui, nunca más estudié nada, no hice nada. Claro. Y ahora que nombraste justamente eso después de que volviste y los trabajos que tuviste, la vuelta inmediata, ¿cómo te recibió la gente? La gente siempre fue amable, pues yo también considero que la gente tiene sus propios problemas, recién estaban hablando ustedes de la inseguridad y de todo, de la situación económica y todo lo demás. Son problemas graves que tiene la gente. Por supuesto. Y no puede ocuparse del veterano de guerra, porque tenemos que ocuparnos nosotros del veterano. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a dar hacia la sociedad. Tenemos que darle nosotros un poco a la sociedad, porque la sociedad nos dio mucho a nosotros. Mi regreso fue muy difícil. Yo me acuerdo que cuando bajé del colectivo, yo me subí a un colectivo... ¿Cómo fue, Walter, perdóname que te corte, cómo fue el día que te dijeron, bueno, hay que volver a Buenos Aires o a tu casa en sí? Digamos que el cese de fuego. Ajá. Bueno, te explico. Yo, en el grupo de artillería,
Ya para el 13 de junio a la tarde, Sí. ya se están replegando todas las tropas del frente, los infantes. El 14 de junio en la madrugada, a las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, ya nos avisaron que no había nadie, ningún argentino en el frente, que los que venían eran ingleses. Mm. Y quedamos, yo soy uno de los últimos 22 soldados del ejército argentino que replegó hacia Puerto Argentino. Estábamos con un cañón y le tirábamos puntería directa a los ingleses. A los últimos se dieron por Claro, cuando Sí. terminamos todas las municiones, que se nos quedó mirá, la locura, teníamos toda la task force adelante, Sí. estaba minado de británicos que se levantaban y bajaban, había helicópteros, nos tiraban con todo. Y ahí vos decís, bueno, si te salvaste de esta es porque tenés que ir a contarlo, no podés callarte la boca de esto. Obvio. Nos tiraban con todo, no sé, era increíble porque era algo de otro mundo. No, Yo en ese aparte, momento, son ellos que tienen, digamos, es el ejército inglés, o sea, era el tienen... el tercer ejército del mundo. Obvio. Bueno, y estaban al frente y nosotros le tirábamos con nuestro cañón 105 directo y teníamos un solo proyectil y queríamos esperar para hacerle daño porque no queríamos irnos. Querías esperar el momento justo para por lo No, menos claro, herir porque algo. además había una convicción de que no pasaban. Mi jefe le decía a la infantería que estaba en el pueblo que por favor se venga para donde estábamos nosotros, que no pasaban, que nosotros los manteníamos adelante, aunque venían avanzando de a poquito, pero que vengan a pelear con nosotros y no apareció nadie. El tema es que en un momento dijimos, bueno, el jefe nuestro dijo, se trabó el proyectil en el único cañón que funcionaba de todos. Ajá. Y bueno, hay que replegar. Replegamos, fueron 250 metros que tardamos 1 hora y media más o menos en replegar, porque dábamos 3 pasos y nos tiraban con todo eso. Y nos teníamos que tirar cuerpo a tierra. Y bueno, llegamos los 22 vivos hasta el lugar donde teníamos que llegar. Ahí encontramos un parapeto con aproximadamente 15 suboficiales de la Armada. ¿Y qué hacen acá? Le dijo, nosotros estábamos muertos, ¿viste? ¿Qué hacen acá? No, vamos a quedarnos hasta o a matar o morir, dice el tipo. El subteniente que era jefe nuestro dijo, bueno, el que se quiere se va y el que se quiere se queda. Acá no hay obligación de nada. Nos quedamos los 22. Cuando estábamos preparándonos para esperarlo, que los veíamos los ingleses adelante, Claro. estaban un poquito más de la distancia de tiro del fusil del FAL. Pasó un helicóptero por el costado, por la bahía de Puerto Argentino, con la bandera blanca abajo, ordenando que nos rendiéramos. Y ahí en ese momento nosotros vimos, no entendíamos nada, pero vimos como los ingleses que estaban a 350 metros aproximadamente se empezaron a ir para atrás. Claro. Se iban para atrás porque había terminado todo. Y ¿Y ellos vos, también quería irse. ¿Qué sentiste cuando viste la bandera blanca? Mucha impotencia. Realmente en ese momento uno idealizó tanto durante tantos días la cuestión de que Las ibas a recuperar. eran nuestras y Claro. no podían ganarnos. Estaba metido dentro nuestro que no podían ganarnos, que no podíamos dejar eso para ellos de vuelta. Yo me acuerdo, un recuerdo que tengo muy, muy fuerte de ese momento fue que cuando fuimos desde la zona de Sayapa, que es donde estábamos, hasta Puerto Argentino, había nevado mucho. Y la Ajá. nieve se estaba haciendo agua en el asfalto. Y me acuerdo del ruido de los borceguíes, el silencio que había y el ruido de los borceguíes contra el asfalto mojado. Y todos en silencio. Y vi a mis jefes, tipos durísimos, tipos que tenían muchísimo... Eran tipos duros, tipos que estaban acostumbrados Claro. Sí, me a imagino. pasarla llorando, los Mal. tipos, llorando. Sí, una Tipos- imagen que no te Sí, imaginarías que nunca. yo no me claro. imaginaba. Y nuestros jefes nos abrazaban. Y en un momento yo le pregunté a un cabo primero, un tipo que se preocupó toda la guerra. Bombardeaban los ingleses, vos lo tenías al ratito preguntando en cada refugio si había algún herido, si pasaba algo, si estábamos bien, nombre por nombre. Le digo, mi cabo primero, ¿por qué lloran? Y me miró y me dijo, porque esto lo vamos a pagar caro, soldado, me dice. Y yo no lo entendí en ese momento. Mucho tiempo ¿Cómo después, se llamaba ese señor? Lo vamos a... cabo primero Dátoli. Cabo primero Dátoli. Carlos Dátoli. Y Ajá. mucho tiempo después, 25 años después, me encontré de vuelta con este valiente, por un tipazo, Me imagino. un tipo excelente que lo quieren todos los soldados. Nos encontramos a él junto con el subteniente Suárez, que era el jefe nuestro de las piezas, y le hice recordar. Le dije, ¿te acordás, Carlos, el día que me dijiste tal cosa? Sí, me acuerdo. ¿Y qué me quisiste decir? ¿Qué estás viviendo? Me dice. Observa lo que estás viviendo y te vas a dar cuenta que tenía razón.
Bueno, y acá estamos. Claro. Acá estamos con el Tratado de Londres y el Tratado de Madrid encima, firmado por Menem y Cavallo, con todas las implicancias que tiene ese tratado para el futuro de Argentina, ¿no? Claro, sin la aprobación del Congreso. No, pero además hay una cosa que pocos saben cuando yo lo nombro. Creo que es el artículo 11 del Tratado de Madrid, donde dice que después de 10 años de firmado el tratado, se puede derogar, se puede dejar sin efecto unilateralmente. O sea que nosotros... Se firmó en el año 90. A partir del 2000, cualquier gobierno que haya vuelto, que haya gobernado Argentina, podía haberlo derogado. Ninguno lo derogó, ninguno lo tocó. De hecho, el otro día, en San Luis, creo en Mendoza, un veterano de guerra le preguntó al ministro de Defensa y a Capitanich, también le preguntó por qué no se derogaba el Tratado de Madrid. Agacharon la cabeza y se fueron con la cabeza agacha. Yo lo conozco, el veterano de guerra allá de un tal Sánchez. No me acuerdo si era un acto en San Luis o en Mendoza. El muchacho de Mendoza, pero no sé si era en San Luis o en Mendoza. Sí, no había respuesta. Agacharon la cabeza. Allá en Malvinas se firmó un cese del fuego, no se firmó una rendición. Y en Malvinas, yo siempre digo que los 3 momentos más tristes de mi vida fueron las muertes de mis 2 viejos y cuando vi que se bajó la bandera argentina y se subió la inglesa. Ahí sí aflojé yo, ahí lloré. Porque en el momento que terminó todo, cuando íbamos caminando no había problema. Pero cuando me senté por primera vez después de mucho tiempo, me sentí que había terminado todo. Me empezaron todos los dolores, todos los problemas. O sea, es como que me vino todo el cansancio, todo el dolor encima. O sea, cuando caíste. Sí, porque a mí me agarró expansiva una bomba que hirió a 5 compañeros míos y me tiró y me caí sobre una piedra de espalda. Y tuvimos que seguir. El oído derecho me sangraba muchísimo, tenía todas las manos lastimadas. Estábamos hechos una piltrafa. Pero cuando terminó la guerra, cuando bajó la adrenalina, cuando nos tranquilizamos y cuando dijeron, bueno, vamos a volver a casa, ahí sí empezó a valer. Y cuando vimos que bajó la bandera argentina y subió la inglesa, y aparte los ingleses como la subían, y bueno, ahí disculpando la expresión, puteás a todo lo que existe. No puedes entender porque después de tanto esfuerzo pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Y además las ganas de no rendirse, ¿no? Las ganas de no rendirse, que yo siempre digo que yo no me rendí, a mí me hicieron rendir. Quizás si no me hacían rendir, hoy no estaba contando esto acá en la radio. Ajá. Pero bueno, muchas veces te preguntás por qué no te quedaste allá y por qué estás acá, ¿no? Claro, obviamente. Carlos, Walter, perdón, eso te queremos, la verdad que me conmueve mucho lo que estás diciendo de la escena de haber visto la bandera blanca y de la impotencia que da cuando uno no puede tomar la decisión de rendirse o no. Y la verdad que el hecho para mí la palabra rendirse o darse por vencido es bastante fulera para mí, para mí como persona. Sí. Y te entiendo muchísimo, y la verdad que estoy bastante orgullosa de mis compañeros que te hayan contactado vos para estar en nuestro programa, y estoy muy conmovida con lo que estás contando. Gracias. La verdad que un placer la verdad que me gustaría hacer 50 programas con... Sí, de esto da para estirarlo todo el día, ¿sí? Cuando quieran estoy disponible, no hay problema. Walter, si querés nos puedes contar también si te pueden contactar en algún lado. Sí, mira, yo soy, en este momento soy el vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Esteban Echeverría. El teléfono es 4290-5503. Me pueden contactar en la Prida 560 cuando ustedes quieran, pueden visitarnos cuando quieran, estamos de lunes a viernes de 8:30 a 17 horas. Cuando quieran que vuelva a la radio me avisan y no hay problema, yo no tengo ningún problema, a mí no me molesta hablar de nada. Bueno, Walter, te podemos hacer una hormiga roja ya, ¿no? Por supuesto, sí. Me voy a pintar de roja la cabeza. Me voy a pintar de roja la pelada. Le las antenitas y sacamos una foto. Ahí está. Un honor haber tenido un héroe de verdad entre tanta mundo berreta que tenemos. Sí, uno a veces con este mundo piensa que los héroes son de mentira, ¿no? Y acá tenemos uno sentado en la mesa. Uno de verdad que no se rinde. Bueno, la verdad que vamos a ver si podemos sacar alguna entrevista grabada, Walter, o algo para seguir pasando partes. Cuando quieran, Y bueno, el mensaje, ¿no? En un día tan especial como tan sensible. Y bueno, la verdad que estoy muy conmovida, Andrés. Cerrame el programa porque entre que extraño, estoy lejos, eso medio que me volvió. Tema choqueante. Bueno, antes de despedirnos le dejamos saludos a Adriana Novelino, a Andrea Molina, a Agustín Ojeda, que nos están escuchando.
a Diego Molina, que es el que nos consiguió el contacto acá con Walter, fue el que nos Muchas hizo la gracias. comunicación. Melba, no sé si tienes algún saludo. Sí. Primero vamos a recordar que mañana se cumplen 125 años de la fundación de Montegrande. Sí, ¿cómo nos vamos a olvidar de nuestro querido Esteban Echeverría, que tanto dolor de cabeza nos da, pero que tanto queremos, ¿cierto? Mañana es el día de... Los chicos no van a colegio hoy. Acá Walter quiere mandar un saludo también. A Walter quieres mandar un saludo. No, un saludo generalizado para todos los veteranos de guerra, para todos los familiares de veteranos de guerra y para los seres más sagrados que pisan el suelo argentino, que son los padres de los veteranos de guerra caídos en Malvinas. Feliz día a todos, y viva la patria, nada más. Dale. Viva la Muchas patria. gracias. Antes